Y hoy tenemos un lujo de ponentes. Vamos a presentar el libro de Ricardo Velasco. Y bueno, también está en la venta acá. Ricardo Velasco Rosas es especialista en clínica psicoanalítica por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, máster en psicología psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un doctorado en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental, es psicoanalista con funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, es miembro de la IPA y de FEPAL, es docente de posgrado y coordinador de los seminarios en psicoanálisis contemporáneo de la UIC, es director de la colección Espacio Meltzer, es autor del libro Senderos del Inconsciente, editado por Paradiso en 2015, es autor del libro El Encuentro Psicoanalítico como Experiencia Estética, editado por Textos Mexicanos en el 2020, y autor del libro Funciones Mentales para un Psicoanalista Contemporáneo, que es por Paradiso y la WIC. Y lo va a entrevistar Claudia Villanueva. Ok. Perdón. Ay, discúlpenme. No pasa nada. Aquí todos te están psicoanalizando. No hay problema, pero déjanos No decir. te vamos a interpretar. No te vamos a interpretar, Pero toda una conversación con Clau, así es que por eso no le alcanzo a... esa no nos la Ya leas. estoy planeando. Ok. No, pero... ¿lo tenías? Mejor lee la conversación. El chisme. ¿Ya me la leíste ahorita otra vez? Gracias. Ya. No hay pierde, Bueno, no hay pierde. y Claudia, muy amiga, y es licenciada en Filosofía por la UNAM, maestra en Psicoanálisis por la UIC, doctora en Psicoanálisis con acentuación en Pareja y Familia por la UIC, miembro pleno de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo ANTAC, en donde además participó como coordinadora de enseñanza durante la gestión del Cogobierno 21, ha sido docente en la UNAM, en la UIC, en ANTAC, tanto en nivel licenciatura como maestría y doctorado, miembro de la mesa directiva y de la Comisión de Enseñanza de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional, miembro de la International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, y del capítulo México Contemporáneo de la misma asociación. Bueno, pues, Eso. muchas gracias. Gracias. ¿Sí me oye? Sí. Perfecto. Bueno, pues primero que nada para mí es un gran honor estar aquí. La verdad es que Ricardo para mí ha significado mucho en muchos sentidos. Primero fue mi profesor y la verdad es que cada una de sus clases era un placer escucharlo. Cada una de sus clases implicaba aprender mucho, meterse cada vez más al psicoanálisis, amar cada vez más al psicoanálisis, y tenía esta gran cualidad de hacer que nos enamoráramos de cada uno de los autores que nos presentaban. Entonces, pues por supuesto que para mí es un gran honor. Después ha sido mi supervisor, también es un gran colega y bueno, pues finalmente también aquí estamos juntos. Entonces, pues por supuesto que para mí es un gran honor. Y bueno, la idea del evento de hoy no es tanto una presentación tradicional de libros, sino un diálogo con el autor. Yo preparé alguna serie de preguntas reflexivas, muchas de ellas que van a invitar a la discusión, bueno, que van pues sí, de eso se trata, invitar, si no a la discusión, por lo menos a la reflexión y a continuar con el diálogo, ¿no? Entonces, en algunos momentos me voy a permitir leerlas porque son a veces un poco largas, pero en ocasiones un poco largas, pero bueno, la idea es
que las puedan ir ustedes como asimilando, como para que en su momento también pues, puedan todos participar. Y por supuesto lo más importante es darle a Ricardo pie para que nos hable de su trabajo, de lo que ha hecho, de lo que ha venido desarrollando, porque pues no son pocos años los que él ha, digamos, este libro es producto de una labor, no sé, tal vez de 20, 25 años, igual que los otros libros que ha publicado, ¿no? Entonces, bueno, pues, a ver, básicamente el libro, voy a hacer un breve resumen de 5 renglones. El libro lo que hace es analizar 3 teorías, las teorías de 3 autores fundamentales, que son Ogden, Green y Bolas, bueno, en el orden de Bolas, Green, Ogden, analizarlas a fondo, presentarlas a fondo, para de ahí desarrollar unas funciones mentales para el psicoanalista contemporáneo. Es decir, cada uno de los autores inspira a Ricardo a que desarrolle, a que conciba la idea de que haya funciones mentales a partir de esas teorías en el psicoanalista contemporáneo. Básicamente esa es la idea, y pues empiezo con la primera pregunta, si te parece bien. Dice, obvio, esta es una pregunta obligada. ¿Por qué elegiste a Bolas, Green y Ogden dentro de toda la gama amplia de autores psicoanalíticos contemporáneos? Intuyo que te decantaste por ellos no solo por cierta afinidad teórica o intelectual, sino porque posiblemente también te signifiquen algo a nivel personal. ¿Podrías platicarnos un poquito de eso? Sí, claro. Bueno, primero que nada, mucho gusto de estar acá. Muchas gracias por acompañarme en este día tan especial. Muchas gracias a Ampaj y a todos sus directores por invitarme, y especialmente a Claudia por elaborar este formato, que es un diálogo, que luego también será con ustedes, por supuesto. En el momento en que ustedes quieran preguntar algo, nada más levanten la mano y con mucho gusto vamos entrando en diálogo. Justamente la idea es hacer una conversación, un diálogo con el autor, e ir como hilvanando algunas de las cosas que está en mi tercer libro. Debo decir que este libro es para mí muy importante porque está derivado de mi tesis doctoral. Es decir, este libro, a diferencia de los anteriores, que son más bien ensayos psicoanalíticos, este libro es mucho más académico, ¿sí? Es decir, cuida mucho el tema de lo conceptual, el tema de lo teórico. En realidad está pensado para cualquier persona que quiera acercarse al psicoanálisis contemporáneo y tener realmente un panorama sintético, porque el libro es breve, pero no por ello no es profundo y mucho menos no es superficial. Más bien lo que trata, en pocas palabras, es invitar al lector a adentrarse a 3 de los autores contemporáneos más destacados que hay, ¿sí? Para mí los 3 más importantes. Bueno, André Green ya fallecido, el resto, Ogden y Bolas, siguen vivos, siguen creando obras, siguen publicando, todavía nos están cada año regalando por ahí alguna publicación. Yo llevo 15 o 20 años dando clases de psicoanálisis contemporáneo, y mi lucha o mi deseo es que el psicoanálisis contemporáneo sea leído con la misma profundidad y seriedad que los clásicos. Esto es, créanme, una labor titánica, porque es muy difícil que en los programas de estudio, es muy difícil que en los espacios institucionales o incluso fuera de lo institucional les den ese espacio a estos autores. Normalmente el alumno de maestría, doctorado, incluso postdoctorado ahora, ya trae una carga conceptual tan fuerte, tan saturada, tan llena, que para cuando llega a estos autores, digamos de los 80s para acá, ya hay poca, disponibilidad mental para leerlos, y muchas veces se les lee de pasadita, rápidamente se les etiqueta de una forma equivocada y se les considera simplemente repetidores, o si acaso grandes estudiosos de los clásicos, pero rara vez se les da el lugar que merecen, de pensadores independientes, de obras novedosas, y además que gracias a estos contemporáneos es que el psicoanálisis sigue vivo, ¿no? Es gracias a ellos
que esto sigue evolucionando y gracias a sus epistemologías nuevas, sus paradigmas, sus conceptos, ellos van abriendo camino para las generaciones que vienen empujando para ser psicoanalistas, ¿no? Ahora, ya en concreto, ¿por qué estos tres autores? Bueno, yo hice una investigación exhaustiva y me puse a preguntar si, por ejemplo, otros autores cabrían en este libro, ¿no? El libro está pensado para hacer una metapsicología de lo contemporáneo, ¿no? Entonces, hay autores, por ejemplo, como Kemberg, que es un autor contemporáneo claramente, muy importante, sobre todo para el tratamiento de los pacientes border. Creo que Kemberg es un autor de todos conocido, psiquiatra americano de las relaciones de objeto, que ha hecho toda una escuela de psicoterapia focalizada en la transferencia para pacientes border. Sin embargo, y a pesar de ser claramente un autor tan destacado, su escuela pertenece a las relaciones objetales o a la psicología del yo o a la psiquiatría dinámica, pero no es propiamente un autor. Yo lo que intenté es elegir a alguien que se considere un autor, y para eso parto de que tengan conceptos nuevos, ¿sí? Por ejemplo, Christopher Bolas, desde su primer libro, ahora tiene 13 o 14, pero desde su primer libro ya tiene conceptos nuevos, el objeto transformacional, por ejemplo, ¿no? En el libro 1 ya hay una propuesta. Entonces, no es lo mismo ser un gran lector de otra obra o alguien que propone una intervención clínica muy específica para cierta población, que es muy bueno y es muy loable, pero otra cosa es ser un pensador independiente con conceptos propios. Parto de la idea que, o lo que entiendo por autor, es alguien que tenga una idea diferente del inconsciente, o sea, una propuesta diferente del inconsciente, una propuesta de técnica que se deriva de una propuesta diferente del inconsciente, ¿sí? Y que tenga nuevos abordajes hacia la psicopatología contemporánea, clínica del vacío, clínica de lo negativo, lo normótico, ¿no? Estoy citando al aire algo de Green, algo de Bolas, algo de Ogden, ¿no? Entonces yo creo que estos tres autores cumplen con estos tres requisitos y no así otros que, aunque son destacados, acotan su teoría a cierto tipo de intervención, ¿ok? Obviamente quedarán algunos autores por fuera, quizá vendrá un capítulo 2 después, nuevas funciones mentales. Por ejemplo, yo pienso que lo que está haciendo hoy Massimo Recalcati es un autor que hoy ya está haciendo como mucho ruido y mucha innovación para pensar si hay una metapsicología propia. Giuseppe Civitarese y Antonino Ferro, que son dos italianos, que si bien son postbionianos, ya vienen también alcanzando, pero todavía no termina su corpus teórico, ¿no? O sea, aquí estamos hablando que estos tres autores ya tienen un corpus teórico, ya tienen, por así decir, su standard edition, ya puedes agarrar una obra que se ve claramente en evolución desde su temprana, porque estos empezaron a escribir, bueno, Green empezó en los 60s, Bolas en los 70s junto con Ogden, entonces ya son 20, 25 años, o sea, a veces no nos damos cuenta del paso del tiempo como psicoanalistas, pero tampoco es que sea, digamos, ayer que escribió Christopher Bolas, ya viene desde los 70s, 80 escribiendo cosas, pero bueno, no siempre se le lee, se le conoce, sobre todo y en eso quiero insistir, la obra completa. La obra completa de los autores raramente tenemos tiempo y dedicación para entenderla, para darle tiempo y para dilucidar cuál es el mensaje que hay detrás de ahí y si están o no proponiendo algo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que los tres cumplen los criterios, seguramente habrá otros. Pienso que también, por ejemplo, Caes puede ser un autor necesariamente que yo no he estudiado tanto como quisiera y por lo tanto no podría pretender, digamos, entender su metapsicología sin haberla leído completa, ¿no? Pero estos tres sí, lo prometo que me los leí enteritos a lo largo de 15 años y entonces entendí, aquí hay algo nuevo que decir y eso se aterriza en las nuevas funciones, nueve funciones que propongo, al rato hablamos de ellas, ¿no? Sí.
justo a propósito de lo que estás diciendo, es decir, tú nos dices, podríamos inferir que el psicoanálisis contemporáneo ya tiene a estas alturas un corpus metapsicológico suficiente para ser abordado al parejo que cualquier otra metapsicología que le preceda. De hecho, todas las funciones mentales que tú formulas apuntan justamente a una comprensión más amplia y compleja del psiquismo humano, de las vicisitudes de su desarrollo y de sus posibilidades. Pero te pediría que nos ayudaras a ampliar estas ideas y sobre todo a que entendamos mejor esta nueva metapsicología. Sí. Bueno, es que cuando hablas de nueva metapsicología, vuelvo a lo mismo, tienes que pensar que se está proponiendo nuevos abordajes o incluso nuevas conceptualizaciones del inconsciente, ¿no? Eso es, o sea, el psicoanálisis fundamentalmente trata de entender los procesos inconscientes de la vida mental. Y por muchos años quedó como, digamos, a priori que es el inconsciente freudiano el único y el que basta para ser estudiado, ¿no? Que sí, hay mucho ahí. De hecho, el inconsciente freudiano es muy complejo y la obra no es, digamos, no es homogénea, es bastante heterogénea, y además el mismo Freud fue cambiando su idea de inconsciente a lo largo de 40 años. Entonces, al tener como este monstruo, al tener como este padre fundador que en más de un sentido es como un gran eclipse, es como avasalladora su obra, y siempre la podríamos seguir leyendo porque es apasionante, esto tuvo un efecto que durante mucho tiempo el sinónimo del psicoanálisis era Freud. Freud era casi una ecuación simbólica, ¿no? Tuvo que venir realmente pensadores muy sagaces para empezar a decir cosas innovadoras, como Melanie Klein, como Lacan, como Winnicott, como Bion, que ya son post-freudianos y que ya empezaron además a tener otro tipo de clínica que a Freud no le tocó ver. Por ejemplo, ver niños, ver grupos, ver psicóticos, ver familias, trabajar lo institucional. Eso es algo que a Freud no le tocó trabajar porque pues no podía hacerlo todo, ¿no? Entonces, esto ha ido avanzando y lo que pongo en mi libro al inicio, en la introducción, es que este tercer momento al que nos referimos ahora como lo contemporáneo es un tercer momento del psicoanálisis, ¿sí? Ya no estamos en lo freudiano, ya no estamos tampoco en lo postfreudiano, que ese es un malentendido que luego hay, ¿no? Que seguimos en lo postfreudiano. En todo caso estamos en lo postfreudiano. Claro que no se le dice así, sino se le dice lo contemporáneo. Es decir, son tres etapas grandes, gruesas, ¿sí? Clásico, moderno y contemporáneo, o freudiano, postfreudiano y postmoderno, o contemporáneo, ¿no? Si uno se da cuenta de que esto no es opcional, esto ya sucedió, esto es así, es el paso del tiempo, es la evolución de la cultura, entonces uno se da cuenta que los psicoanalistas de lo contemporáneo están abriendo camino hacia nuevas cosas. Gracias a que están escuchando a los pacientes, que, digamos, los pacientes son los verdaderos creadores de las teorías. Un buen paciente empuja a su analista a pensar algo que no ha leído antes. Y si tiene, por suerte, tener entre su analista un genio, como puede ser el paciente de Bolas, el paciente de Ogden o el paciente de Green, entonces de ahí van a hacer un concepto nuevo. Lo negativo, lo terciario, lo transformacional, lo intersubjetivo, lo onírico, lo transformativo, todo lo que luego ya propongo, ¿no? En eso consiste la nueva metapsicología. Es que los pacientes exigen que sean trabajados a otro nivel de inconsciente, mismo que hay que conceptualizar. Inconsciente receptivo, por ejemplo, inconsciente escindido, Laplace. Eso implica una técnica y esto es lo que hace que se pongan a escribir estos señores y al final se dan cuenta, sin creerlo, que están haciendo algo nuevo, ¿no? Y me parece fascinante. O sea, yo desde mi primer libro, En Senderos del Inconsciente, estoy rastreando la idea de cómo nace un concepto. Hay un capítulo, el 8º de mi primer libro, que se llama Enactment o Nacimiento de un Concepto, que bueno, es un pretexto para explicar el enactment, pero en realidad
lo que ahí trabajo es la fascinante idea de cómo nace un concepto en psicoanálisis, y tiene que ver con la capacidad de estos genios de alojar una idea que antes no se había dicho, ¿no? O sea, en más de un sentido son revolucionarios de lo mental, son epistemólogos. Como decía mi maestro Hugo Blechmar, un buen análisis produce un buen epistemólogo, alguien que piensa como piensa. Si te pones a pensar como piensas, por ahí empiezas a pensar diferente, ¿no? Y estas tres grandes cabezas, Green, Ogden y Bolas, se pusieron a pensar, curiosamente desde el principio de sus libros. Entonces esto fue, digamos, creciendo, y creo, o mi intuición es que esto casi no se ha percibido, ¿no? Yo soy como, en mi libro yo sería como un curador de arte contemporáneo, donde pasas por la sala Bolas, la sala Ogden, la sala Green, te estoy mostrando sus mejores cuadros o sus mejores esculturas, para que te des cuenta que el arte ha cambiado a través de estos grandísimos artistas, que pintan aspectos de la vida mental que no se habían pintado antes, ¿no? Sí, que generalmente solemos hacer lo contrario, ¿no? Llega el paciente y tratamos de entenderlo a partir de las teorías que ya tenemos. Y así lo que nos estás invitando es a tratar de pensar con los pacientes, ir generando con los pacientes, o gracias al tratamiento con los pacientes, nuevas experiencias que nos permitan nuevas reflexiones y nuevas epistemologías. Sí. A ver, desde el título de tu libro, que se llama Funciones mentales para un psicoanalista contemporáneo, podemos inferir que el concepto de función mental de Bion está muy presente en ti e inspiró el nombre de tu libro. Obvio, los que hemos estudiado contigo sabemos que Bion es uno de los teóricos psicoanalíticos, o más bien, uno de tus teóricos psicoanalíticos de cabecera. Si no es que hasta tu mayor influencia. De hecho, tu propuesta de las funciones mentales que sería deseable que desarrollara el psicoanalista contemporáneo está inspirado obviamente en el concepto de función alfa de Bion, de acuerdo al cual se describe la función de digerir, pensar y transformar la experiencia emocional propia, y en su momento también la del paciente al que estamos ayudando. Tu propuesta, que me parece por demás interesante y profunda, radica en complejizar las funciones mentales del analista, creando nuevas categorías a partir de los modelos contemporáneos del psicoanálisis que presentas en tu libro. La concepción de esta idea, de este desarrollo, porque no es una idea así como aislada, es todo un desarrollo, seguramente no fue ni fácil ni casual. Al final podríamos habernos quedado solo con la función alfa. Sí. Podríamos, ¿no? Pero tú pensaste que podría ser muy fructífero para aquellos que nos dedicamos a esta profesión el que consideráramos como deseable el desarrollo de otras funciones. ¿Cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió este proceso? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, gracias por la pregunta, porque sí, definitivamente Bion es mi autor, diría, de base, ¿no? O sea, tengo un montón de autores internos en mi cabeza, pero sí hay una base, digamos, el que organiza el coro, ese es Bion, ¿sí? Y bueno, llevo un rato y nunca lo he dejado. O sea, ahora mismo tengo un grupo de estudio de Bion. O sea, es un autor que no dejo de leer, ¿sí? Me parece que es interminable su lectura, es apasionante, siempre misteriosa, y además se lee muy padre siempre en grupo. Entonces es un autor que seguramente nunca dejaré. Y definitivamente sí, tiene razón, el título es de influencia 100% bioniana, función mental. Yo puedo decir que el libro es una complejización de la función alfa. O al menos esa es mi fantasía, ¿no? Que pudiera venir a platicar con Bion y decirle, mire lo que hice, maestro, con lo que usted me enseñó, ¿no? Que creo que entendí algo de la función alfa. La función alfa es un concepto enigmático, realmente no es fácil dilucidarlo, ¿no? La función alfa tiene mucho que ver con la capacidad, primero, de la madre de recibir a su bebé, sobre todo en sus experiencias emocionales más tempranas, y digerirle la vida para que sea más fácil llevarla, ¿no? O sea, sobre todo las experiencias emocionales más dolorosas y, digamos, más intensas, porque no solo las dolorosas, también las amorosas pueden ser muy difíciles de digerir.
Entonces, Bion entonces pensaba que la función alfa era como una especie de estómago mental de las mamás para masticar, digerir, deglutir y devolver al bebé la vida un poquito de una forma más entendible. Claro que Bion, cuando dice la función alfa es, nunca te va a decir lo que es. Tú tienes que, a través de la lectura, irlo entendiendo. Él dice, la función alfa es un concepto vacío a ser llenado por el lector. Esa es una gran frase de Bion, ¿no? La función alfa es un concepto vacío a ser llenado por el lector. Este tipo de frases bionianas a mí me encantan porque te hacen seguirlo leyendo, ¿no? Lo que fui entendiendo con el paso de los años leyendo a Bion es que la función alfa también es psicoanalizar. No sé si me explico, pero si alguien nos preguntara ¿qué es psicoanalizar? Pues tiene que ver con digerir, transformar, regresar al paciente eso que para él o ella es doloroso, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, Bion más al final de su obra va a decir que todos nosotros tenemos una función psicoanalítica de la personalidad. Lo que me parece interesantísimo, porque él va a decir que no solo los psicoanalistas psicoanalizan, sino toda persona saludable psicoanaliza. Si psicoanalizar es hacerte cargo de tus experiencias emocionales y hacer algo creativo con eso. Entonces el centro del libro es ¿qué es psicoanalizar? ¿Cuál es la función mental de psicoanalizar? ¿No? Y otra pregunta del libro implícita es, después de leer a Ogden, Green y Bolas, ¿en qué cambia tu manera de psicoanalizar? Ese es el centro del libro, ¿no? ¿En qué cambia tu manera de psicoanalizar si lees a los autores contemporáneos? Y yo digo, cambia en 9 funciones que prontamente se ponen en práctica tras haber estudiado a estos autores, ¿no? O sea, la pregunta del libro es ¿a dónde van las teorías? Es una pregunta muy bella, ¿no? O sea, porque sabemos, más o menos sabemos a dónde va el psicoanálisis, a dónde va el psicoanálisis propio, a dónde va la supervisión. Dicen que la formación psicoanalítica está basada en 3 cosas: psicoanalizarse, supervisar y estudiar teoría, ¿no? Más o menos entendemos que después de un análisis uno va a analizar mejor. Más o menos uno entiende que después de supervisar con alguien más experimentado uno va a trabajar mejor. Pero no queda tan claro si después de estudiar uno va a trabajar mejor. O sea, ese trípode, esa tercera patita de la formación es la que a mí me interesa, ¿no? Estudiar. El destino de las teorías, podría ser el subtítulo del libro, ¿no? Teorías y destinos de las teorías, ¿no? Pulsiones y destinos de la teoría. Sí, ¿a dónde va la teoría? Que es una pregunta que por Silvio Rodríguez se hace. ¿A dónde van las palabras, no? ¿A dónde van las palabras? Se pregunta. ¿A dónde va todo esto que hacemos y deja de ser? Pero le echaste tantas ganas cuando estabas leyendo. O sea, ¿de qué sirve tanto subrayar, tanto estudiar, tanto estar ahí? Esto no tiene que ver con pasar un examen, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que vas puliendo tu mente y los autores que realmente quieres, porque uno quiere a sus autores como una relación de objeto, los autores que uno quiere realmente los vas introyectando. Y las introyecciones se hacen función. ¿Sí? Que esa es una de las tesis más importantes, ¿no? Perdón. Sí. Que esa es una de tus tesis más importantes, que una teoría psicoanalítica, si es creativamente asimilada, que eso lo subrayo, sí, porque no es pasivamente asimilada, sino creativamente asimilada, deviene en una función mental que el analista termina por utilizar de manera libre, sí, sin recordar exactamente cómo la desarrolló, así como cuando aprendes a manejar, ¿no? Exacto. Entonces, en este sentido, y esto aquí te estoy citando, la función mental acaba siendo, fíjense, una sensibilidad, una actitud, una forma de percibir el mundo propio y el del paciente, y hasta una ética. Sí. Sí, hasta una ética. Esto porque el elegir una teoría u otra implícitamente es elegir un tipo de técnica u otra. Y eso es una responsabilidad ética, Claro. ¿no? Porque vas a dejar fuera algo,
digamos que vas a dejar por fuera algo que quizá otros autores andan diciendo, pero tú pasas de ellos, pero ese aspecto de la vida mental del paciente no la vas a trabajar, ¿no? Sí, Christopher Bolla dice que las teorías son nuestros órganos de los sentidos. El tacto, el gusto, el olfato, ¿no? Y él dice, no te puedes quedar con una sola teoría, porque entonces, pongamos, te quedas con Freud, que sería la vista. Pero si el paciente padece de mal olor, ¿cómo vas a escuchar? ¿Cómo vas a oler eso, no? Entonces, si tienes la vista freudiana, el tacto lacaniano, el olfato kleiniano, etcétera, etcétera, vas ampliando tu campo perceptual para entender qué le está pasando a un paciente. Tengo más herramientas sensoriales. Las teorías son órganos de los sentidos. Es muy bonito, son nuestras percepciones, ¿no? No estamos hablando aquí de algo racional. Ese es el inicio de la teoría. Estamos hablando cuando la sientes, cuando quieres a tus autores, cuando entiendes su mensaje, entonces eso te abre un poro para escuchar a tu paciente desde donde lo estaba leyendo ese autor, ¿no? Si a base de estudiar Lacan, por ejemplo, tú vas a comprender mejor la estructura del lenguaje de tus pacientes, naturalmente. ¿Sí? Y si tú te pones a estudiar a fondo la obra de Bowlby, pues vas a ser mucho más sensible en los vínculos de apego de tu paciente. Ahora, no es nada más como leer y esa noche aplicarlo, ¿no? Este es un largo proceso, como lo es el análisis didáctico. O sea, tardarán 10, 15 años en que esa teoría decante y se vuelva a función. Pues no se trata de repetirla o entenderla enciclopédicamente, se trata de que la teoría se haga propia, ¿no? Se vuelva propia. Que pase a formar parte de nuestro estilo. Así es. Sí, este es un tema apasionante, el estilo de cada psicoanalista, ¿no? Creo que, por ejemplo, Ogden, que es uno de los tres de la Santísima Trinidad contemporánea. Ogden tiene un estilo bellísimo. Si ustedes leen a Ogden, no hay quien no pueda no enamorarse de Ogden. Es decir, aunque uno sea lacaniano, recalcitrante o lo que sea, si tú lees a Ogden, sobre todo cómo trabaja a sus pacientes de forma tan entregada, además él es un gran escritor, que es algo que tienen estos tres psicoanalistas, es que son muy buenos escritores. Bolas estudió letras inglesas. Ogden es un amante de la literatura. Y también Green, aunque Green es más formal, más académico, la pluma de Green se parece bastante a la de Freud. Si ustedes leen a Green, recuerda a Freud de alguna forma. Estos pasajes tan densos, metapsicológicos, pero muy bellos. Pero si tú te metes a estudiar a Green, sobre todo el Green que no se ha traducido, un Green todavía en francés, hay infinidad de libros de él sobre Shakespeare, ¿sí? Sobre teatro, sobre literatura, sobre ópera. O sea, también creo que una característica de estos tres autores es que están muy apegados al arte y de alguna forma lo transmiten en su obra, ¿no? Y a mí ese es el psicoanálisis que me gusta, el psicoanálisis estético. Lo vengo diciendo ahí en mi segundo libro, El encuentro psicoanalítico como experiencia estética, ¿no? El giro estético. El giro estético en el 80 de Meltzer, ¿no? Estos autores tienen eso, ¿sí? Tienen estilos diferentes, pero se parecen en su amor al arte y no les importa tanto si el psicoanálisis es ciencia, si estamos basados en la evidencia, si va a venir CONACYT y nos va a quitar la beca, les vale un pepino eso. Saben que es un encuentro humano, netamente intersubjetivo, bello y orgullosamente subjetivo, ¿no? No tenemos por qué comprobarle nada a nadie más que al paciente. El paciente va a decir si el psicoanálisis ayuda o no ayuda. Es el único que tiene esa última palabra, ¿no? Nuestro mejor supervisor, siempre decías tú eso. El mejor supervisor es el paciente. El paciente es el mejor supervisor. Era parte de sus comentarios cotidianos en clases, ¿no? A ver, te voy a hacer otra pregunta ahora sí basándonos en las funciones mentales. Tú mencionas, Manuel, que sería deseable que el analista contemporáneo cultivara y que además nos permiten ver hacia dónde se dirige el psicoanálisis contemporáneo.
Hay al menos dos de ellas que conectan directamente con la creatividad y con el arte, que es la estética, la función estética basada en bolas y la literaria asociada a la teoría de orden. Hay otras que apuntan a hacer del psicoanálisis una función generativa, que atienda lo que aún no ha nacido, que esto es maravilloso, o lo que falta por construir, como la función receptiva, la basada en la teoría de bolas, o la función negativa, en esta negativa ya lo sabemos, basada en la de Grimm. Hay otras que tienen una función vinculante, que apuntan a que se comunique justamente la función de psicoanalizar, como la función intersubjetiva y la onírica de orden, o la transformacional de bolas, o hasta la del acto de Grimm, en cierto sentido. Todo esto me lleva a pensar que tu propuesta implica que el psicoanálisis requiere personas sensibles al arte, capaces de soñar sobre todo, y de imaginar futuros posibles para sus pacientes, capaces también de conectar para construir puentes y redes deseables. Obviamente no es que estas cualidades no fueran deseables desde antes, pero ahora, o sea, de acuerdo a lo que has venido diciendo, la nueva metapsicología, estas cualidades parecerían casi necesarias. Sí. Sí, definitivamente. Bueno, qué buena lectura, muchas gracias. Hasta me pongo nervioso, ¿no? Ay, nanita. Sí, lo que dices lo suscribo totalmente. Ya hablé un poquito sobre lo creativo, pero esto que dices de lo no nacido, a mí me parece que es una línea que es fascinante de este psicoanálisis actual. Es decir, nosotros tenemos la idea de que el inconsciente es aquello enterrado que vamos a develar, vamos a pensar en la bella metáfora freudiana del arqueólogo, ¿no? Esa ciudad perdida que está ahí en la mente y que vamos a develar, que no es otra ciudad más que la infancia. Eso es enteramente válido. O sea, eso, ¿quién puede decir que no a eso? ¿No? El psicoanálisis contemporáneo no está peleado, al contrario, está fascinado con ese texto freudiano, pero no es suficiente. Es bello, es verdadero, pero no es suficiente. El inconsciente también es lo que no ha sido todavía. O sea, no solo es el pasado, sino es lo que no ha sucedido aún. Y ahí sí creo que Winnicott y Bion fueron los que nos dieron la clave de esta idea, cuando hablaron de lo no nacido, ¿sí? De lo no acaecido, ¿sí? De lo, como Winnicott dice, del derrumbe que sucedió, pero no había nadie ahí para sostenerlo, o los pensamientos no pensados de Bion. O sea, estos autores empezaron a pensar en otra inconsciencia que podríamos pensar que es el inconsciente del futuro, y no en el sentido de premonición, pero en el sentido de que la mente aún no acaba de desarrollarse. Este es el mensaje de un psicoanalista honesto. La mente no ha acabado de desarrollarse. Vienes aquí conmigo porque no has acabado de ser lo que tú quieres ser. No ha habido condiciones suficientemente buenas para que partes tuyas se desarrollen. Están en potencia, no se han muerto, no se han perdido, pero se pueden desarrollar. Este tipo de trabajo implica un analista, yo diría, materno, femenino, receptivo, que es fundamentalmente la obra de Christopher Bolas. O sea, Christopher Bolas yo lo ligo mucho con lo materno y André Green con lo paterno, porque André Green es el hombre del acto, del tercero, de la palabra, que pone orden, del encuadre interno. O sea, su teoría es paternal, cálida paternal, no es un padre autoritario. Y Bolas es una madre creativa. Y el Ogden ese es otro personaje. O sea, Ogden anda en la estratosfera, está en la literatura, está en lo onírico, está en la psicosis, ¿no? Entonces me parece que se complementan muy bien estos tres. Pero sí son funciones que
claro que son ideales para cualquier analista, yo diría para cualquier humano. ¿Quién no quisiera soñar mejor, ser más creativo, ¿no? Poner límites, lo que está detrás de las funciones? Sí, claro que viene bien. Pero yo pienso que a base de ejercicio mental, de leer y estudiar en grupo y trabajar estos autores, pues, sucede la función. ¿Sí? Te voy a hacer una pregunta que ligeramente conecta con lo que acabas de decir, pero bueno, ahorita vamos entrando. Pero dices, en muchas ocasiones en tu libro hablas del gran interés que se ha dado en el psicoanálisis contemporáneo a los fenómenos inconscientes en los que no existe representación, es decir, superando el modelo arqueológico. Idea que, como bien apuntas, contradice el principio clásico del psicoanálisis, de acuerdo al cual habría que hacer consciente lo inconsciente, o esto es, transformar las representaciones cosa propias del inconsciente de la primera tópica en representaciones palabras. Esto cambió, como dice Irina, a partir de la segunda tópica, puesto que el ello como concepto no estaba lleno de representaciones. Ahora bien, dado que la literatura psicoanalítica actual ha puesto un gran interés, un gran énfasis en todo aquello que gira en torno a lo no representable, como algunos contenidos psíquicos de los estados fronterizos, de la clínica del vacío, de lo psicosomático, del narcisismo negativo, podríamos también pensar, como apuntas en tu libro, que los objetivos terapéuticos del psicoanálisis han cambiado. Quiero decir, se han transformado. Antes de hablar ahora de la importancia de hacer consciente el inconsciente, que ya suena algo importante, como bien dices, pero como muy... No suficiente. No suficiente, exacto. Hablamos de la relevancia que tiene ampliar los horizontes de experiencia de nuestros pacientes y de los beneficios que tiene que puedan desarrollar ellos mismos nuevas funciones mentales que antes no existían en sus posibilidades de experiencia. Obviamente esto apunta también tu propuesta de que a partir de los nuevos modelos teóricos el psicoanalista genere nuevas funciones mentales. Pero a ver, esto, bueno, yo supongo, ¿no? ¿Esta es una clínica para nuevas patologías o más bien, no importa, o también es una clínica que apunta a una ampliación antes no imaginada de los alcances del psicoanálisis? Más bien. Más bien, ¿verdad? Sí. Sí, no es que no es que el psicoanálisis contemporáneo sea para un tipo de paciente. Es para todo paciente más bien, pero sí apunta a nuevos aspectos de la mente que a los que antes no se llegaba, ¿no? Porque no se había desarrollado ni teórica ni técnicamente esta cuestión, ¿sí? Es lo que hablaba de lo no nacido, de lo no acaecido, etcétera, ¿no? O sea, que bueno, es buena la pregunta porque a veces se confunde psicoanálisis contemporáneo con clínica contemporánea o psicopatología contemporánea. Pero otra vez volvemos al mismo, no sé por qué los psicoanalistas tenemos este vicio de ver psicopatología en todos lados, cuando están sucediendo cosas más interesantes, ¿no? Por ejemplo, la creatividad, los sueños o el arte, que está en todas las personas. Como dice Winnicott, todos somos artistas, no necesitamos crear una obra de arte. Ser artista es expresar tu verdadero self y todos tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces yo lo que creo es que este psicoanálisis sensibiliza ciertas actitudes muy necesarias y que vienen bien para cualquier tipo de paciente, ¿no? Cuando hablabas de esto del ello, ¿no? Sí, ciertamente Freud dijo que el ello, su segunda concepción del inconsciente, no tiene representación, es pura pulsión, es pura moción pulsional el ello, ¿no? Por lo tanto, no se puede psicoanalizar. Por eso decía que era inanalizable, por ejemplo, un psicótico, porque no hay representación. Claro, ya después vimos que sí, que es otro tipo de representación, la psicótica, ¿no? Pero no hay que, tampoco hay que ser injustos con Freud. Freud hizo suficiente y abrió el campo a todos, e insisto, es el que, encontró la base de todo esto, ¿no? Pero tampoco podemos pedirle a veces lo que pasa con él es que ponen palabras en su boca que él no dijo, ¿no? Y es ahí donde rápido a veces se pasa de largo a los contemporáneos, ¿no?
no sé, dicen bolas, ¿no? Por ejemplo, el primer libro de bolas se llama La sombra del objeto. La sombra del objeto es una frase de Freud. En Duelo y Melancolía es una cita. La sombra del objeto cayó sobre el yo. Entonces yo he visto gente que agarra, ve el libro de bolas, la sombra del objeto, sí, su texto freudiano de Melancolía. Y ya no ni siquiera ha pasado a la página 1, ¿no? No trata de melancolía la sombra del objeto. No, o sea, no porque se inspiró en esa cita, ¿no? Es una revisitación de la obra freudiana de la melancolía. El libro ni trata de cerca de melancolía. Entonces, ese tipo digamos, son arrebatos rápidos para no leer al contemporáneo, ¿no? Es un repetidor, ¿no? Ogden, un intersubjetivo. No, sí, no. Green se peleó con Lacan, no hay que leerlo. Puta, pues piérdetelo entonces. Pero, me explico, es muy fácil la resistencia a lo contemporáneo. Pero pasa en el arte contemporáneo, pasa en la literatura contemporánea, o sea, pasa en el cine contemporáneo. Lo que pasa es que lo contemporáneo que es el autor actual que está haciendo ruido, pone el dedo en la llaga actual. Lo que dice Agamben en su ensayo sobre lo contemporáneo es que el contemporáneo es el más incómodo de todos porque pone el dedo en la llaga de lo actual. Es el que está criticando lo de hoy. Es más fácil criticar lo de ayer. En eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Qué malo que fue el PRI. Hoy ya nadie defiende al PRI. Pero más difícil es criticar al contemporáneo. Los sistemas contemporáneos, porque son en los que yo estoy viviendo, y ahí ya no me toquen ese vals, ¿no? Entonces, el contemporáneo es un autor por excelencia incómodo, porque está apuntando a lo actual en vías del futuro. El contemporáneo futuriza hacia un psicoanálisis que no se ha escrito. Y algunos colegas nostálgicos y bastante melancólicos creen que el psicoanálisis ya se escribió todo. Y no quieren pasar de Freud, no quieren pasar de Lacan, y 3 fórmulas se aprenden y las van repitiendo y haciendo fanatismo. Eso no es psicoanálisis, el psicoanálisis es algo vivo. Y los pacientes necesitan que se les piense desde otro lugar, ¿no? Maravilloso, ¿no? Esto de poder ampliar las dimensiones de nuestra profesión. Sí. Oye, una pregunta que ya tiene que ver hasta con mi formación. Sí. En tu libro escribes que actualmente ya no existe escuela teoría psicoanalítica que rechace la idea de la intersubjetividad en el encuentro analítico. Y yo no podría estar más de acuerdo con esta idea. Aquí en LAMPAC estudiamos mucho la idea de la intersubjetividad desde la teoría de René Caes, de acuerdo a la cual la subjetividad siempre tiene su lugar de origen dentro de una matriz intersubjetiva de la que, por cierto, nunca se desprende del todo. Por mi parte, como sabes, he estudiado mucho la teoría de los sistemas intersubjetivos de Stolorow, Atwood y Orange, que está fundamentada en la hermenéutica y la fenomenología y que básicamente también insiste en la conformación intersubjetiva y contextual del sujeto a lo largo de toda su vida. También existe, como señalas en tu libro, la idea de la intersubjetividad como un logro del desarrollo, idea que encontraríamos, por ejemplo, en autores como Daniel Stern, o la idea de la intersubjetividad como un reconocimiento mutuo, de acuerdo a la teoría de Jessica Benjamin. Tú nos dices además que Ogden contribuyó en gran medida a la introducción de esta idea en psicoanálisis gracias a su concepto de tercero analítico. Entonces nos damos cuenta que el concepto de intersubjetividad tiene varios significados dentro del corpus analítico y por supuesto estos además no son siempre conmensurables entre sí. De todas estas connotaciones del concepto, tú has implementado en tu clínica más la de Ogden, pero ¿rescatarías algo o utilizarías algo de las otras? Sí, claro. Insisto, cada vez no lo conozco tanto, pero Stolorow, Atwood y Orange sí. Me encantan, me parece que su contextualismo, ¿no? Ellos tienen un libro que se llama Faces in a Cloud, que es una belleza, porque ahí ellos hablan de Freud, me parece que Jung, agarran 4 o 5 autores, ¿no? Pero centralmente Freud,
y cotejan su biografía con su obra, ¿no? O sea, ¿por qué escribió esto Freud en este momento y qué tiene que ver con lo que estaba viviendo en ese momento en su vida, ¿no? ¿Qué pasaba con Viena? ¿Qué pasaba con el Imperio Austrohúngaro? ¿Qué pasaba con la guerra? ¿En qué contexto Freud, por ejemplo, descubre la pulsión de muerte? Claramente es en un momento muy, muy triste de su vida, terriblemente doloroso, por ahí la pérdida de una hija, por ahí varios colegas muertos en la guerra, la persecución, obviamente, a los judíos, el cáncer de mandíbula que padeció. ¿Cómo no desde ese lugar pensar que la concepción de pulsión de muerte tiene que ver con lo que el autor estaba viviendo, ¿no? Solo por poner un ejemplo de cómo Stolorow, Atwood y Orange son autores imprescindibles para entender lo contextual. Yo siempre en mis clases le pido a mis alumnos, nunca da tiempo, pero les pido por lo menos que si les gusta un autor, se lean una biografía de él. Todos los grandes autores tienen biógrafos. Bion, Winnicott, Lacan tienen biógrafos, ¿no? La de Lacan es muy bonita, la de Rudinesco. Esta es una forma de entender también la intersubjetividad, ¿sí? En un sentido más amplio, contextual, por ejemplo. Lo de Stern me parece que es más la intersubjetividad como un logro del desarrollo. Uno no puede estar leyendo todo, ¿no? Sé que existe la escuela de Boston, sé que existe toda esta gente que hace estudios observando mamás y bebés, me parece muy, muy interesante, pero bueno, uno tiene que ir seleccionando sus lecturas, ¿no? Pero ahí está la intersubjetividad como un logro. Lo de Ogden me parece más, para mí, más apasionante porque es directamente su clínica. O sea, Ogden no hay ningún ensayo donde no se muestre como clínico. El tercero analítico, que es su ensayo más famoso, tiene un caso clínico extensísimo. O sea, la teoría del tercero analítico es una página y las siguientes 5 páginas es entrar al consultorio de Ogden para ver cómo trabajó el tercero analítico. Por eso Ogden me parece tan importante, ¿no? Porque todo el tiempo se abre frente al lector, muestra su clínica y su teoría es acotadísima. No, en eso es contrario a André Green, ¿no? André Green es muy teórico y rara vez muestra su clínica. Rara vez uno dice, bueno, ¿cómo trabajaba André Green? ¿No? Bueno, ahí está el caso Gabriel, que en la posición fóbico-central, ahí está el Green clínico, que es, contrario a lo que se piensa, es un tipo súper cálido, súper entregado, un gran clínico también, ¿no? También es el estilo francés de escribir, que es diferente al estilo inglés, ¿no? El estilo inglés es más viñeta clínica y el estilo francés es más metapsicología, y si no hay clínica tampoco importa, ¿no? La clínica la tienen para sus ateneos clínicos y está bien, son formas, son culturas, son estilos, ¿no? Sí. Muy bien, a ver, entonces otra pregunta por otro lado. Hay muchas ideas que subrayas en tu libro que me parecen fascinantes, pero voy a destacar una de ellas y que también tiene que ver con otro cambio en la concepción de las metas terapéuticas más tradicionales. Hace tiempo, y todavía en algunas formas de psicoterapia, se pensaba que existía algo así como una norma de salud emocional, misma que en ocasiones se convertía en una meta u objetivo terapéutico. Ahora, enmarcados en algunas ideas posmodernas, como bien decías al principio, conocemos la relevancia que tiene que como seres humanos y también como analistas, desarrollemos nuestra capacidad para estar en medio de la incertidumbre, el misterio, la duda, la falta de certeza, renunciando en consecuencia a una ansia exacerbada de llegar al hecho, la razón, la certidumbre. Esto tiene que ver con la tolerancia a la no respuesta que muchas veces encontramos en el día a día de nuestra clínica y que tú subrayas en varios momentos de tu libro. Hace tiempo que renunciamos a la idea tradicional de la cura y de que exista una mejor manera de adaptarse al mundo. Creo que ahora anhelamos más bien a sostener adecuadamente a nuestros pacientes para que puedan tolerar todas aquellas experiencias que no ofrecen una sola respuesta y que muchas veces nos mantienen en un estado de interrogación.
Aunque esta propuesta puede despertar mucha ansiedad, también me parece más auténtica y honesta con la concepción que actualmente tenemos del ser humano. Me encantaría que nos platicaras más de esta propuesta de abrazar y sostener la incertidumbre, el misterio y la duda en nuestras sesiones. Y esto lo digo porque supongo que para ti esto tiene mucho sentido en tu práctica, si tanto lo mencionas, lo subrayas. Sí, bueno, dos cositas sobre esto, brevemente. Una, sobre la cura. Ya desde el primer libro en Senderos, en la introducción, marco que el psicoanálisis no es un ejercicio para curar nada, porque lo inconsciente no es una enfermedad, más bien es una fuente de sabiduría, ¿no? Obviamente esto tiene raíces bionianas otra vez, necesariamente tengo que ir a Bion, que es mi base, ¿no? Y esto de tolerar la incertidumbre y el misterio de cada sesión es claramente una enseñanza bioniana. ¿Mm? A veces parecería un poco místico decir algo así, pero no lo es. Me parece que es bastante concreto, práctico. Uno puede entrar en la sesión de mañana desde una mente vacía. O sea, sin esperar nada más que la sesión misma tenga su natural evolución. Si uno pone en práctica esto va a suceder. Como cuando te enseñan a meditar y de pronto te sucede el meditar. O a nadar o cualquier otra cosa que te enseñen. Entonces sí, la idea máxima bioniana, sin memoria, sin deseo y sin comprensión, es que cada sesión tiene una evolución natural que si estás dispuesto a encontrarla cada día, esto te va a suceder. Pero si pretendes curar psicosis, curar neurosis, traducir un sueño o cualquier otro objetivo consciente y estás empecinado a ello, pues igual ibas a quedar bien con Freud, pero no con el paciente. ¿Sí? Esto me parece como bien importante, o sea, sí se puede llevar a la práctica algo así. Yo hace algún tiempo, no sé cuándo, pero recuerdo la sensación, habrá sido 10, 15 años, donde entendí que esto no se trataba de curar a nadie, que esto se trataba de generar un espacio para que la persona que viene a verme se sienta suficientemente en confianza como para hablar lo que quiera hablar. Y yo recibiré eso sin prejuicio, obviamente sin crítica, pero también sin etiqueta diagnóstica ni psicopatológica. ¿Qué pasa? Que el paciente siente esa apertura y entonces dice, yo me quiero quedar aquí un rato más, porque acá no se trata de que yo estoy mal de la cabeza, ¿no? ¿Quién no lo está en dado caso, ¿no? Como dice Ferenczi, ¿no? En su diario clínico, ¿quién cura a quién? En todo caso, porque también en todo caso los pacientes nos andan curando en una de esas, ¿no? Y luego encontré un texto muy bello de Adam Phillips, que es otro autor, que no es propiamente un creador de conceptos, pero es un gran ensayista sobre todo. Yo creo que es el mejor ensayista que hay hoy vivo, ¿no? Adam Phillips. No es muy traducido al español. Tiene un texto que se llama La cura del psicoanálisis. En realidad es curar al psicoanálisis de la cura. ¿Sí? Él dice, el asunto es que el psicoanálisis debe de una vez por todas curarse de la palabra cura. Y entonces surge el psicoanálisis. Dice que el psicoanálisis es una no propuesta de cura. No debe pretender, bajo ninguna teoría ni ningún esquema, pretender curar algo enfermo, porque no es nuestra epistemología. ¿Me explico? Sí, perfecto. Y también agregaría, ¿no?, que a la final, ahorita, digamos, hemos ido aprendiendo a contracorriente con muchas terapias cortoplacistas, digamos, que tratan de vender soluciones inmediatas,
hemos ido aprendiendo la importancia que tiene el ayudar a sostener a nuestros pacientes en su propia incertidumbre, porque hay muchas condiciones de vida, muchas situaciones que no tienen ni solución, que tampoco pueden ser como abordadas de una única manera, y que entonces tenemos que ir a eso, generando funciones mentales en ellos, en nosotros, para ir sosteniendo lo paradójico, las contradicciones, las situaciones insolubles. Y pues sí, es otro mundo. De acuerdo. Bueno, ya una última palabra para darles la palabra, una última comentario para darle la palabra. Están muy buenas tus preguntas. Gracias. Estoy sufriendo, estoy sudando la gota gorda. Ya dice con esto. Ahora que estaba leyendo tu libro para esta presentación, me puse a releer algunas de las páginas de tu primer libro, de Senderos del Inconsciente, que publicaste hace ya casi 9 años. Me volvieron a conmover algunas de tus afirmaciones iniciales. Por ejemplo, que cuando alguien es tocado por el psicoanálisis, comienza una larga caminata que durará para siempre y que poco a poco llega a ser un estilo de vida. De acuerdo a tu formulación, diríamos que la característica del sujeto que se dedica a nuestra profesión es la de un ser para el inconsciente, apoyándonos en la fórmula de Heidegger. Este estilo de vida tiene mucho que ver con nuestra forma de ver el mundo y la existencia del ser humano, pero sobre todo tiene que ver con la dimensión emocional de nuestra existencia y, como bien lo apuntas, con el agradecimiento que le debemos a nuestra disciplina. Estoy convencida, como tú, que la creación de este método ha enriquecido y salvado muchas vidas, incluso en muchas ocasiones las nuestras. Sobre esta base, considero que ha sido un gran acierto tu aportación para que se amplíen los alcances de nuestra profesión y de nuestro modo de estar en el mundo. Así que, mil gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, sí, no sabía que era heideggeriano. Ser para la muerte. Ser para la O sea, Heidegger es ser para la muerte. Sí. Buenísimo. Antes de pasar al público el micrófono, solo acotar algo que me parece importante decir de este libro, que tiene una profunda influencia de mi maestro Hugo Blechmar. Hugo Blechmar es mi mentor realmente, o sea, así como Bion es mi autor de cabecera, Hugo Blechmar fue mi maestro, literal, o sea, estuve casi 3 años en Madrid aprendiendo de él el psicoanálisis. Para quien no conozca a Hugo Blechmar, él tiene una propia propuesta de psicoanálisis que se llama el enfoque modular transformacional, que además muy generosamente es una obra, digamos, abierta al público. Él fue el primer autor que hizo una revista de psicoanálisis gratuita en internet, Aperturas Psicoanalíticas. Sigue esta revista hasta la actualidad, y ahí encuentran sus publicaciones sobre su enfoque, el enfoque modular transformacional. Yo aprendí mucho de este hombre porque él me enseñó realmente a entender que uno no tiene que casarse con una teoría, y que más bien tienes que tener una mente compleja y plural para ir entendiendo las cosas del inconsciente, que nunca son unívocas, nunca son únicas, nunca son simples. Y entonces él, así como leía a Freud, leía a Lacan, leía a Kohut, leía a Bowlby. Recuerdo cuando pude conocer su biblioteca, era una cosa impresionante, ¿no? Y leía literatura, filosofía, ciencia política, un hombre muy culto, muy completo, que además lo aterrizó a su propio modelo, ¿no? Yo creo que es la aspiración de todo estudioso de psicoanálisis, quizá poder decir al fin algo con tus propias palabras, ¿no? Este libro es un intento, ya cuando yo propongo mis funciones mentales, es un intento de empezar a decir mis propias palabras. Es apenas un esbozo, yo espero que haya más tiempo para desarrollar más cosas, pero de Hugo entendí esto de cómo las teorías, en lugar de ponerlas a pelear, las puedes integrar. En realidad, Hugo planteaba que Bowlby, Freud, Klein, Kohut, Lacan, en realidad habían agarrado un aspecto de la mente que le va a llamar sistema motivacional,
Por ejemplo, Freud y Lacan hablan del deseo y de la pulsión, Klein habla de la agresión, Bowlby del apego, Kohut del narcisismo. Y en lugar de poner a pelear a estos autores, él pensó en una meta teoría, que es agarrar a todos estos en un continente y decir, pero si estos se complementan perfectamente porque son los sistemas motivacionales de un paciente. Un paciente tiene narcisismo, tiene apego, tiene agresión, tiene pulsión, tiene deseo, y sobre eso arma su escuela fascinante, ¿no? Bueno, yo intento hacer algo al agarrar a Oden, Bolas y Green y pensar ya no al paciente, porque a los pobres pacientes ya hay que dejarlos un poco en paz, hay que pensar al psicoanalista y cómo estos autores decantan funciones mentales en el psicoanalista. Y ahí está el giro contemporáneo, ¿no? Del paciente al analista, del motivo intrapsíquico a la función mental. Y ese es, ese es el edificio o el pretexto del libro, ¿no? Ese es el proyecto del libro, es la mejor palabra. Es el proyecto del libro, es el andamiaje del libro. Entonces sí, también no podía no mencionar a mi maestro Hugo Blechman. Y bueno, adelante entonces, ahora sí. ¿Quién quiera algún comentario, pregunta? ¿Tú vas, Pepe? Sí, si quieres tú y yo voy. Bueno, voy. Bueno, pues yo los felicito a ambos. Yo leí el libro y me impresionó sus preguntas. Me pareció que qué bueno que estuviste tan nerviosa porque estuvo padrísimo. Ya confieso. Ahorita que los escuchaba yo estuve pensando un poco en la línea de esto no se trata del paciente, se trata del analista, pues, ¿no? Y me imaginé al analista como eso fue lo que me produjo escucharlos y la lectura, como una figura poliédrica en este self del analista que tiene varios selves. Y que hay pacientes que dices, este es un Bion, este es un Green, este es un Oden, o sea, este lo puedo leer desde el Edipo, este lo puedo... Y eso es creo que lo que hay que hacer, ¿no? Pero implica un trabajo impresionante el analista, donde puedas, como dices tú, integrar y tener la inteligencia de poder elegir cuál de los que has leído, de tus autores, de tus... no sé, de lo que pegó en ti, porque no todos los autores te pegan, o sea, tú lees algo y dices, pues chido, pero conmigo no conecta este autor, ¿no? O sea, tú haces una identidad y creo que eso es lo que estás, de alguna manera, bueno, a mí me transmitiste eso. Sí, sí. Por ahí va mi idea. No es pregunta, sino fue un comentario. Estimados, yo también los felicito, me gustó mucho cómo lo hicieron, ¿no? Rompiendo con el esquema de que son las presentaciones, analíticas en ese sentido, los comentarios, ¿no? Creo que este diálogo ha sido muy útil. Tengo 3 puntos. Pregunta, comentario, puede ser. Algo ya tú planteaste, digamos, algunas de las dos. Mira, yo veo muchísimo prejuicio en el contemporáneo. Eso me preocupa. Me preocupa mucho porque no tanto que... Yo puedo pensar que generaciones anteriores quieran tener un esquema de poder y de autoridad para conservar, pues eso, ¿no? Sin embargo, me preocupa cómo se lo traspasan los jóvenes, ¿no? Como si lo contemporáneo fuera lo feo, como si lo contemporáneo fuera lo que no sirve, como si lo contemporáneo no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Entonces, quiero escuchar tu comentario en ese sentido, porque sí me preocupa. Sí me preocupa y también me preocupa que es mal estudiado estos autores, como tú lo dices, para poder ejercer una crítica. Sí. Porque la crítica obviamente hay que apuntarlo al ortodoxo, a lo contemporáneo, pero vamos a leer y vamos a estudiar y después hacer una crítica, porque esa es una crítica solo en la superficie. Entonces, quienes tratamos estos temas contemporáneos nos topamos con eso, ¿no? Y me recordaba, porque ahora Jani está haciendo un libro sobre su papá y me pidió un texto, y estaba recordando para hacer el texto cuando Santa María en la UIC incluye Hoppe
Kohut, cuando Kohut se acababa de morir 6 años antes o 7, y nosotros vemos Kohut en la Intercontinental, ¿sabes qué fue el ataque? De APM, de APAC, de APIEP, ¿no? Y la misma web se abrió. Ahora, ¿quién es Kohut? En todos los lugares, ¿no? Y el doctor Santamaría Macron como fue punta de lanza para meterlo contemporáneo en ese momento. En ese momento los jóvenes nos apasionábamos por lo contemporáneo, por lo nuevo, por aprender más, y no solo estar con nosotros. Bueno, eso es un poco quisiera escuchar, digo, ya por ahí lo dijiste. Lo otro es que tú, claro, hablas de Giorgio, que me parece muy bien, pero sí podemos recuperar también a otro contemporáneo que vivió en paralelo con Freud, que fue Ferenczi, y que él habla del neonato, él habla del bebé sabio, ¿sí? ¿No? De este bebé sabio, que es el que tú estás hablando, obviamente, que lo traduce Villon, lo traduce Winnicott, lo traduce Balin y todo, ¿no? Sin embargo, pasa un poco eso, ¿no? Con este contemporáneo en su época, fue proscrito. Hasta 1998 conocemos algo de Ferenczi, ¿no? Entonces, creo que, digo, en tu libro tú lo estás recuperando, pero poco se le da también su peso a este Ferenczi, ¿no? Y lo último que me llevaste a pensar, después de leer tu libro y que estaba yo en el postdoctorado con los alumnos, estuvimos revisando a Galit Atlas, que es una mujer autora que junto con Lewis Aron han hecho también, como tú dices, conceptos nuevos, ¿no? Que no se les ha hecho mucho caso, solo los que somos relacionales lo leemos, pero finalmente ella hablaba de lo prospectivo, ¿sí? Y entonces yo inclusive le decía a mis alumnos, digo, le vamos a decir al profe que vea la función prospectiva. Que vea la función prospectiva, porque también creo yo, no sé si estás de acuerdo o no, que el psicoanalista tendría que tener esa función prospectiva, ¿no? Del futuro. Claro, Galí lo toma de Jung, ¿no? Para escribir sobre los sueños de prospección. Bueno, esos son 3 puntos. Nada más. Ay, es que tú siempre hablas y me das chance de decir, no manches, todo lo que me pones en la cabeza. Bueno, sabes, Pepe, que tenemos mucha afinidad en las ideas. Hablé de lo contemporáneo como algo que es muy resistido, ¿no? Es incómodo, porque mueve estructuras muy enquilosadas, ¿no? Es decir, Ogden dice que para aprender psicoanálisis hay que desaprender lo que creías que habías aprendido. Y no todos están dispuestos a desaprender lo aprendido, ¿no? De hecho, ¿qué es enseñar psicoanálisis? Se pregunta Ogden en un ensayo. Y dice, es el arte de enseñar a no saber, aunque se quiera pretender saber, ¿no? Es decir, es una cuestión narcisista. Lo contemporáneo va directo a la herida narcisista. Porque ahora resulta que se están escribiendo muchas cosas que yo pensé que ya se habían escrito, ¿no? Ahora resulta que el inconsciente reprimido es solo un tipo de inconsciente de 8 otros inconscientes que habría que leer. Y esto implica mover estructuras ideológicas, políticas, administrativas, cambios de planes de estudio, espacios, o sea, conlleva, el pensamiento nuevo conlleva una lucha intensa, ¿no? Para que un profesor pueda dar Kohut. A mí también me tocó la lucha del doctor Santamaría, para que pudiera ser, lo único que quería él es que escucháramos a otro autor que traía cosas interesantes, el señor Kohut, porque solo se lee en Chicago y sus alrededores, ¿no? Y también es una lucha con las editoriales, o sea, hay muchas cosas detrás para que un autor se posicione. Por ejemplo, Christopher Bolas lo tradujeron al español a Mororto y mágicamente dejaron de hacerlo. Yo he encontrado yo que obsesivamente, ¿verdad? No, Obsesivamente, no creo. Y como buen ñoño, me puse a leer en inglés y en español textos de Bolas.
y he encontrado censura. Hay pasajes en español borrados, ¿no? No está, sobre todo cuando Bolas critica a Freud. No se tradujo al español esos dos parrafitos, ¿no? Entonces, en verdad que existe algo así llamado censura, aunque no se cree, parece de otra época, del medioevo, de la época de la Inquisición, ¿no? Existe la censura. Cuando tú pones a pensar a los alumnos de forma diferente, ahí hay problemas. Hay problemas para los que no quieren que se muevan las obras, ¿no? Entonces es fundamentalmente también una cuestión político-ideológica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos autores? Pues se leen en las tardes ahí de vez en cuando, mientras, o ya que acabé la formación. Bueno, yo he escuchado mucho esta frase: ahora que acabe la formación ya voy a leer lo que me guste. Ahora sí ya voy a leer lo que me guste. Y dices, ¿y por qué no te puede gustar lo que lees en formación? Bueno, la verdad es que los programas en general, sin mencionar a ninguno en particular, necesitan una buena revisada. Una buena revisada. También las editoriales deberían de apostarle más a los autores contemporáneos, ¿no? Amor Rortu, que siga traduciendo a Bolas. Ogden no está traducido al español más que por una editorial chiquitita de Valencia. Green sí está casi todo en español por Amor Rortu. Pero curiosamente de los tres, Green es el más tradicionalista. O sea, es freudiano, no diría que es ortodoxo ni de cerca, dice ideas nuevas, pero es más de centro, ¿no? Y no así Ogden, no así Bolas. Entonces, este es una de las cuestiones. Digo, agarro esa línea de explicación porque existe y es real, ¿no? Y es difícil, pues. Ahora, lo que también hay que decir, y ese es otro prejuicio, que lo contemporáneo no está peleado con Freud, ¿no? Eso me parece importante siempre, que no es una enemistad, no es una transferencia negativa, ¿no? Ahí está, pero rescata a otros que junto con Freud se crea el psicoanálisis. Ferenczi, Jung, los herejes, que ahora están saliendo a la luz, que en realidad ahora resulta que sí eran buenos, ¿no? Claro, porque los nietos ya están hablando, entonces rescatan al abuelo perdido, ¿sí? Que por allá había otro abuelo locochón que hablaba de la sombra, del arquetipo y del inconsciente colectivo. Vamos a escuchar al abuelo, ese es de otra rama, ¿no? Vamos a escucharlo, también decía cosas interesantes, ¿no? Pero a veces es una cuestión de no querer pensar cosas nuevas, de no querer pensar cosas nuevas. Asusta pensar cosas nuevas. Por ahí nace una idea y es la acabose. Sí. A ver, voy a tomar la palabra. Aprovechando el micro. Sí, aprovechando y a ver si se animan. Bueno, la verdad, hacer algún comentario, sé que me falta muchísimo por estudiar para poder comentar, pero tu libro me produjo sensaciones y me quedé pensando en esta pregunta de por qué estas resistencias, y yo no sé si también tenga que ver con la angustia de buscar eso que no está. O sea, si, no sé, como que en la teoría más clásica es algo que vamos a encontrar y que ahí tendría que estar y vamos a, como arqueólogos, ¿no?, a sacar. Y tenemos una certeza de que ahí está, aunque no está. Y esto evocaba desde otro lado, o sea, vamos a crear, a soñar lo no soñado, a buscar, a co-construir, y entonces nos descoloca de este lugar de saber, de las certezas, y no sé si también tenga que ver con esta resistencia a estos autores. Sí, definitivamente. Y bueno, ella trazó. Hola, así está bien. okay.
Bueno, pues primeramente comentar que me quedé con muchas dudas y con muchas ganas de conocer el texto. Creo que para quienes estamos de nuevo estudiando psicoanálisis, cuando nos formamos, digamos, en una tradición mucho más, pues, como rígida, a mí todavía me tocó cuando había discusiones entre kleinianos y lacanianos que no se hablaban, que no había diálogo, ¿no? Y ahora regresar a estudiar y ver que hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Que se han reorganizado, etcétera, pues es como muy, y que además hay cosas locales aquí, ¿no? Autores como tú, ¿no? Que problematizan, que organizan, que están haciendo clínica y pensamiento propio en México, me parece, pues que motiva a quienes estamos en este campo. Y precisamente mi pregunta sería, ¿qué tradiciones filosóficas están, o en tu opinión estarían como abrevando o sosteniendo toda esta idea de la metapsicología contemporánea? Ajá. Porque bueno, escucho algunas cosas, pero son como intuiciones, ¿no? Por ejemplo, la noción de praxis, que viene desde una tradición más del marxismo, la noción de experiencia, que, bueno, no sé si es de la hermenéutica de Gadamer o de algún otro filósofo, ajá. Experiencia estética, que, bueno, es un campo que también está como muy claro y que también se mencionó, pero no sé si haya más o qué opinas justo de estas también nuevas tradiciones filosóficas, nuevos diálogos que también no nada más están en psicoanálisis, sino en la filosofía, que nos pueden ayudar, ¿no? A sostener, a hacer este diálogo que tú propones, ¿no? Y que es un diálogo articulado, porque tampoco se puede decir cualquier cosa del asunto, ¿no? Dicen los filósofos, ¿no? Tiene que ver como cierta coherencia, argumentación, fundamento, y bueno, pensaba si podías esclarecer un poquito el tema de las tradiciones filosóficas en esta metapsicología contemporánea. Bueno, no es mi área de expertise, más bien aquí Claudia nos ayudaría mucho, pero me gusta mucho la filosofía, siempre he dialogado con ella, pero a nivel muy amateur y muy autodidacta, ¿no? Pero sí puedo decirte, ¿no? Porque hay muchos de estos autores contemporáneos han estudiado mucho la filosofía y dialogan con ella, ¿no? Lo primero que se me vino a la mente cuando preguntas sobre cuál sería la escuela o qué escuelas filosóficas contemporáneas pueden estar apoyando o dialogando con el psicoanálisis contemporáneo, pues pienso obviamente en el pensamiento complejo de Edgar Morin, que aquí por cierto tuvimos una mesa, ¿verdad, Pepe? Hace un tiempo sobre pensamiento complejo, porque creo que se puede puentear muy bien, por ejemplo, los múltiples procesamientos inconscientes con el pensamiento complejo, ¿no? Eso es una larga discusión, pero me parece que le viene muy bien al psicoanálisis la epistemología compleja, por lo menos como ya yo la he revisado de Edgar Morin. También los puentes, por ejemplo, hablando de los intersubjetivistas, estábamos hablando de Stolorow y tal, la hermenéutica, ¿sí? Sobre todo a mí me gusta mucho la lectura de Donna Orange, que es una colega psicoanalista de Harvard, que ella tiene una propuesta para el psicoanálisis contemporáneo, que es pasar de la hermenéutica de la sospecha a la hermenéutica de la confianza. Es decir, ella dice que como psicoanalistas hemos abusado de la hermenéutica de la sospecha. Es decir, que todo lo que dice el paciente será usado en su contra. Básicamente, esa es la hermenéutica de la sospecha, ¿no? Que es justo lo que yo estaba diciendo hace rato, que va a llevar a un lugar de patologización de todo aquello que el paciente hace, ¿no? Esto es acting, esto es border, esto es tal, y ni siquiera has escuchado qué es lo que hizo, qué le pasó al
paciente, ¿no? Entonces esta mujer habla de la hermenéutica de la confianza, que es primero hay que creer en el paciente, hay que sostener su diálogo, hay que tener fe en lo que te está diciendo, hay que de alguna forma darle espacio a su palabra, a su denuncia, antes que cualquier sospecha de que si eso que está diciendo es manipulación, es border, es histérico o lo que sea, ¿no? Ahí te doy un ejemplo muy concreto de una autora, Donna Orange, que aterriza algo muy complejo como la hermenéutica en una cosa muy concreta para la clínica, para la sesión de mañana. ¿Sí? O sea, mañana mismo puedes poner en práctica, tratar de escuchar los hechos de la sesión desde una hermenéutica de la confianza y no de la sospecha. O mínimamente hacer una valoración, un autodiagnóstico, qué tan sospechosista eres o qué tan de confianza eres, ¿no? Entonces, ella también tiene algunos aportes sobre Martin Buber, Levinas, ¿no? Gadamer. Es una autora que yo recomiendo mucho. Ajá. Y luego, recientemente, yo estoy muy encantado con Agamben, que es un filósofo italiano contemporáneo muy difícil de leer. Si pescas 3 ideas de 100 hojas, ya lo hiciste, pero vale la pena el esfuerzo, porque creo que es un pensador muy importante actual. Lo cita mucho Recalcati, por cierto, y es un autor que piensa la problemática contemporánea de una forma muy interesante, ¿no? Y sí, uno encuentra cosas similares entre los filósofos contemporáneos y los psicoanalistas contemporáneos, cada uno en su trinchera, pero más o menos están abordando las mismas problemáticas, ¿no? Esto es algo que hace poco presenté mi libro en Zacatecas y dialogando con un filósofo me decía que él, este filósofo sabe mucho de lo contemporáneo, y me decía que él no conocía a bolas, a Oden ni a Green, porque este es filósofo, y me dijo, esto es igualito a, y me sacó una serie de autores filosóficos contemporáneos, ¿no? O sea que alguna afinidad habrá, estamos apuntando al mismo sitio desde otro lugar, ¿no? No sé, Claudia, si tú mero mole. Ojalá fuera mi mero mole, porque después de que dejé filosofía me dediqué más al psicoanálisis y de regreso últimamente he tenido la gran oportunidad de integrar la hermenéutica. Es que hice mi tesis de licenciatura en la hermenéutica gadameriana y ahora estoy enseñando en el postdoctorado de la UIC justamente clínica intersubjetiva y meto mucho a Donna Orange, Stoller, Roy Atwood y ahí meto también a Heidegger, y al otro que mencionaría sería Levinas, que también esta Donna Orange lo menciona mucho, y también el otro gran autor que nos ayuda mucho a entender toda la cuestión, como dices, en los senderos del inconsciente, de la creación del concepto del enactment. Yo creo que Merleau-Ponty es como una referencia indispensable, ¿no? para poder entender toda esa idea de la importancia del cuerpo, del acto, de todo. Entonces, pues bueno, agregando ahí algunos autores contemporáneos. Y bueno, los rockstars que son siempre Byung-Chul Han, Sigmund Bauman y todos esos que esos son más como rockstars, ¿no? Sí, son rockstars, sí. No gustan a todos, ¿no? Pero son buenos, Además, es filosofía al alcance de todos. Hacen un intento por hablarle a todo el público, que eso es importante. De hecho, para el narcisismo sí sirven para hablar de cuestiones que tienen que ver con el narcisismo. Ambos. De ellos. También para el narcisismo de ellos me sirve muchísimo. Carta quiere hablar. Sí. Ricardo, bueno, felicitarte por tu libro. Justo hemos estado teniendo con Fernando Uribarri en APM seminarios de psicoanálisis contemporáneo, sobre todo centrados en la figura de André Green, que pues es alguien que él conoce mucho, trabajó con él, sí. Y algo de Winnicott. Pero a mí una de las cosas que me llama la atención, por lo menos de cómo lo formula él, no sé qué pienses, es que, bueno, plantea que hay todo digamos, una época del psicoanálisis centrada en paciente neurótico,
freudiano, ¿no? Y en un modelo de la mente ligado a la neurosis, a la teoría del sueño, a la represión y a todo lo ligado a la formación sustitutiva, síntomas, etc. Luego, otra época que es la época post-kleiniana, kleiniana y post-kleiniana, centrada en una clínica de la psicosis. Y él plantea, bueno, referido a también aportes de Green, que en la época contemporánea una de las situaciones que estamos enfrentando está ligado a la clínica del paciente límite, pero no como diagnóstico, ¿no? Que ya, algo que a mí me pasaba leyendo a Kemper es que decía, bueno, es que los pacientes limítrofes ya se volvió como un cajón desastre donde cabe todo el mundo, ¿no? Sino al paciente límite igual como un trabajo que tiene que ver con funciones del analista, en donde se hace un énfasis en la función de representación, ¿no? El aparato mental como un aparato de producción de significados, ¿no? De construcción conceptual de la realidad, y en donde a mí hay una frase que me parece muy provocadora, que a veces mucho el trabajo es hacer consciente lo manifiesto, ¿no? Es decir, lo que muestra, lo que está ahí en acto, y que muchos pacientes en la actualidad, independientemente del diagnóstico, muestran una dificultad para poner en palabras, como esta lógica de la representación, para verbalizar. Yo que trabajo mucho con parejas y sexualidad, ves realmente una dificultad, ¿no? A veces sexual, por ejemplo, pero para poder conceptualizarla, poner en palabras, dialogarlo en pareja, y se hace mucho énfasis en eso, que una de las funciones primordiales del analista contemporáneo es esta, ¿no? Como generar un encuadre donde se pueda con el paciente pensar y aprender a verbalizar y a poner en palabras lo que está ahí en acto, en cuerpo, en vivencia, en una situación que lo sobrepasa, que lo abruma, pero que no puede representarse, verbalizar, comunicar. Quería pedirte. Sí, gracias, Carla. Conozco las ideas de Uribarri y ese diálogo que tienen con Green. Hay un libro muy bonito, ¿no? De todas las conversaciones que tuvieron. De hecho, una de las funciones mentales que propongo es la función de acto, a propósito de lo que estás diciendo, ¿no? Digamos, la palabra acto tiene muchas connotaciones en psicoanálisis, a veces positivas, a veces negativas. Las más de las veces negativas, la verdad, porque casi siempre se le asimila al acting out, al enactment, o incluso a todo aquello que no se puede poner en palabras, como si todo se pudiera poner en palabras, ¿no? Entonces, siguiendo el modelo que tú acabas de mencionar, que es el modelo de Green, que es el que Uribarri transmite también en sus enseñanzas, ¿no? Él dice que el modelo actual es un modelo del acto, ya no es más un modelo del sueño. Es la clínica de lo no representable que hace rato hablábamos. Ahora, en mi lectura de Green, que él está proponiendo un nuevo modelo, que es el modelo del acto, que es la clínica de lo no representable, implica que los analistas, y en esto yo sé que me meto en un terreno bastante controvertido, pero es lo que yo al fin estoy proponiendo y acabo de entender, que el analista debe actuar para su paciente. El analista debe actuar, no es suficiente la palabra. Las cosas más primitivas, las cosas más dolorosas precisan del analista una acción. Acá está el abuelo Ferenczi, ¿no? La técnica activa, ¿sí? Es decir, a veces hay que hacer cosas porque el paciente no puede hacerlas. Y estoy hablando cosas muy concretas, ¿no? Este es un modelo de acto y este es un área controvertida y peligrosa, pero evidentemente estoy hablando todo dentro del contexto de la ética, ¿no? Nadie está invitando a transgresiones
no éticas del acto del analista, pero sí estoy pensando en cosas activas, propositivas, indicativas, que a veces un analista tiene que hacer, porque hay cosas que no pasan por la palabra, ¿sí?, que son del orden de este inconsciente que solo se activa en el acto, que es la nueva vía regia al inconsciente que ahora se está estudiando. Y me parece muy válido que de vez en cuando el analista se atreva a hacer para su paciente, ¿sí?, algo que sabemos que en su casa o en su propia mente nunca va a poder llegar a hacer, o por lo menos no en un buen rato, ¿no? O sea que esto que llamábamos clínica neurótica, en realidad ahora se llama fin del análisis, ¿no? O sea, hacia el final del análisis aparece la neurosis, si es que acaso, ¿no? En realidad, yo no pienso más en diagnósticos, sino en estados de la mente. En estados de la mente, por ejemplo, no representacionales, que es lo que está casi siempre al inicio. Los pacientes están muy carenciados en sus funciones mentales y uno no puede esperar a que esto devenga palabra, ¿no? A veces hay que intentar abordar las cosas por la vía regia, por la otra vía regia, que es el acto, que es una indicación, me estoy refiriendo a eso, ¿no? Es ahí cuando pongo en el libro que hay como dos extremos, ¿no? La función de acto es cuando el analista se hace más presente que nunca. La presencia del analista real a veces es lo único que queda para ayudar a un paciente, ¿sí? La presencia real del analista. Aquí estoy contigo. Y en el otro extremo de este, digamos, gradiente está la función literaria, donde el analista no sirve como persona, solo es un personaje de ficción que se debe únicamente a la transferencia, ¿no? Entonces, esta ya es una lectura que yo hago de mi propio libro. Esto ya me vino después, a base de seguir pensando en el libro y escuchar la lectura de la gente del libro, que yo estoy proponiendo funciones que van en el espectro de lo ausente o de lo presente absoluto, ¿no? El presente absoluto es el analista acto, el analista que en un momento de la sesión le hace una llamada telefónica a un médico porque su paciente nunca ha ido al médico y ya no puede estar más así. Se sale totalmente de la ortodoxia, habla y le dice: te voy a mandar a una persona porque no han revisado a esta persona nunca de este claro padecimiento que tiene. Ese es el analista presente, haciendo acto real, contundentemente real, como quien fuera un padre o una madre que está haciendo algo por un hijo que está carente en algo. Y por otro lado está el analista espectral, que es una ficción, que es un personaje que no existe, que solo existe en tanto transferencia, que ese es el analista literario, ¿no? Entonces, digo, contesto en este sentido. Yo lo que pretendo decir, más allá de la propuesta de la idea de acto como algo, en este sentido, negativo, porque si André Green está diciendo el modelo actual es un modelo de acto, está diciendo que la técnica actual es técnica de acto, ¿no? Incluso el encuadre interno es eso. Él dice: si tienes encuadre interno, entonces puedes hacer abordajes psicoanalíticos de los más eclécticos, ¿no? Puedes ir al hospital a ver a tu paciente, puedes ir a hacer una sesión a domicilio, no pierdes la actitud psicoanalítica porque esa la llevas en tu encuadre interno, ¿sí? Me parece que ahí Green, ahora sí que, pues él publica y uno lee, y uno, digamos, infiere lo que hay que decir, ¿no? Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Ricardo. Creo que nos enriquecimos mucho. Y tenemos el libro y vinito y algunas galletitas. Entonces, por favor.